Hola a todos, me llamo Álvaro. Lo que hoy vamos a hacer va a ser un pequeño taller un poco guiado, un poco participativo sobre código legacy o legacy code en Ruby. Entonces, por favor, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en preguntar, en parar, en lo que sea. En esto no lo entiendo, esta sintaxis no es la mía, no sé cómo va, por favor explícala de nuevo, este último concepto no lo he entendido, etcétera. Cualquier cosa, por favor, adelante. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio que hemos cogido de GitHub de un programador italiano que se llama Luca Minudel, que os voy a enseñar ahora mismo. Luca Minudel, entonces tiene varios ejercicios, él lo llama micro ejercicios de diseño, y en este caso lo iremos haciendo con, bueno, él lo hizo con TDD y nosotros simplemente vamos a adaptar uno de esos ejercicios para nuestro propósito. Entonces aquí en el dominio tenemos esto, tenemos la alarma y tenemos el sensor. Para que os hagáis una idea, esto corresponde a un sistema en el que hay una alarma, que es simplemente un flag, un booleano, que se dedica a guardar el estado sobre si hay problemas en el sistema o no. El sensor, la responsabilidad que tiene es de ir midiendo, ¿no?, para ver si cómo está. Pues en este caso es un sensor de presión y podríamos tenerlo conectado a una rueda de un coche o a un hinchador para los coches o a una cañería para ver si hay demasiada presión, etc. Lo que vamos a ver es que este código, primera, no tiene test, aunque aquí tengamos uno, no funciona, no va bien, y qué principios de diseño rompe. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco. Tenemos 2 horas de tiempo, así que hay muchísimo tiempo por delante. Como veo que tenéis portátiles, en la cuenta de Manuel de GitHub, que os pongo ahora mismo, tenéis el código, ¿vale? En github.com/trickytroc, y entonces veis los repositorios y hay uno que se llama Tire Pressure Monitoring System Ruby, ¿vale?, en el que podréis verlo. En los repositorios de Manuel está el último, exactamente el último, ¿vale? Este es Manuel, este es su avatar. Aquí vais al primer commit en master y veréis el código inicial. Yo os lo voy a enseñar mientras en la pantalla. Este es el código del sensor, ¿vale? Lee un valor del sensor de presión, que en este caso, y con el objetivo de hacer realmente legacy este código, son números aleatorios. Pero esto simula un sensor de verdad, en el que necesitamos hacer una prueba manual, midiendo con un manómetro aparte y con el sensor para ver si el valor es real, etc. En la alarma, simplemente creamos un nuevo sensor, le decimos que por defecto está la alarma desactivada, leemos un nuevo valor desde el sensor y finalmente hacemos un poco de lógica de negocio para ver si hay que poner la alarma a true o no, si hay que activar la alarma o no. Y ya está. Eso es todo el código que tenemos hasta ahora. ¿Vale? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Puedes hacer otra vez el dirección de GitHub? Sí, claro. github.com/trickytroc. Espera, es este nombre de aquí, Trickytroc. ¿No lo encuentras? github.com TRIKITROK.
¿Vale? Entonces el repositorio que estamos usando ahora es el primero. ¿Vale? Primer commit en master. Ahí está la solución, así que si quieres avanzar adelante, pero la iré explicando mientras. Total, que vamos a ello. Este es el código de producción que tenemos. Es muy cortito, es muy simple, es simplemente para un ejercicio. Y como el código es de producción real y lo estamos usando, etcétera, tenemos otros usos en este fichero que se llama alarm usages. Este lo puedo ejecutar ahora mismo y puedo hacer así, ruby alarm usages, está en lib alarm usages, ¿vale? Y entonces veis que lo voy a poner un poquito más grande. Settings. Un poquito más. Vale. He importado este código, lo he ejecutado. 2 ejecuciones seguidas del meditor, pues resulta que dan valores diferentes. ¿Por qué? Pues porque hay números aleatorios, se representa un sensor de verdad, etc. Total, que lo primero que voy a hacer para intentar refactorizar este código es escribirle un test. Entonces, para ello, voy a escribir un test, OK, y en el código de test ya tengo un spec para la alarma. Sí, lo creo y vamos a hacer el check. Entonces dice que este test funciona, o sea que de momento vamos bien, ¿no? Voy a ejecutarlo de nuevo porque no lo tengo muy seguro. ¡Uy! Pues ahora un fallo. Pero si antes ha funcionado. Pero lo habéis visto funcionar, ¿no? ¿Esto antes o no? ¿Sí? Sí, ahora funciona. Bueno, parece que los tests no me están protegiendo mucho porque no son muy fiables. Los podría poner en un sistema de integración continua y no me dan mucho valor. No me dicen si el sistema realmente está funcionando o no. Así que vamos a mirar un poco el código y vamos a ver si podemos hacer algo para solucionarlo. Y al menos que yo pueda dormir tranquilo por las noches pensando que mi software sigue funcionando. Después de un poco de mirarlo, ¿se ve bien esto? ¿Es suficientemente grande o lo pongo más grande? ¿Más grande? Sí. Entonces, después de ponerlo un poquito más grande, como a 30, ¿así mejor? ¿O más grande? No, está bien, es que solo que no el contraste es mal porque la luz está... Vale. Pues, bueno, después de mirarlo un poquito, ya rápidamente veo, también os lo he dicho antes, ¿no? Pero que los tests no van a funcionar nunca porque tenemos valores aleatorios. Entonces, cada vez que tiro el test, hay un valor diferente y puede ser que funcione, puede ser que no, etc. Esto, la opción quizás más pragmática sería, bueno, modificarlo un momento, lo borro para que siempre me dé el mismo valor, entonces poderlo probar, ¿no? Pero estaría modificando mi código de producción. Mi código de producción con lo que me cargaría esta parte del sistema. Entonces, os quería hacer una pregunta. En Alarm, veis que este es nuestro código de producción. Lo creo y lo ejecuto, ¿no? Con un poco de reglas de negocio y demás. ¿Esto os parece que sigue todos los principios de diseño que tenemos? ¿O rompe alguno?
¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No? ¿Nadie? O sea, yo de este código puedo estar orgulloso. Puedo decir, ese es el código que yo hago en el día a día y que funciona bien y demás. O No está encapsulado, falla el tema de encapsulación. falla el tema de la encapsulación. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Has definido, o sea, has definido una clase y una serie de métodos, pero esos campos no hemos definido si son privados o... Vale. En Ruby, yo lo que puedo definir es un atributo que es este alarm on, que es en realidad este, y le pongo un reader, con lo que se me convierte en un campo privado, y simplemente aquí tengo el getter o el accessor, depende en qué lenguaje lo queráis llamar. Con esto estoy protegiendo el acceso a alarm on simplemente a través del getter. Yo lo podría intentar modificar desde fuera y no funciona. ¿Vale? Entonces, ok. Tema de encapsulación está resuelto por ahí. ¿Veis algún principio de diseño, quizás del solid, que nos está cumpliendo? Pregunta, ¿alguien sabe lo que es solid? ¿No? Venga, pues es el momento perfecto para explicarlo. Solid es unas siglas o un acrónimo que se ha creado para definir un código que tiene buenas propiedades de diseño. Y en este caso, pues tiene la S de la Single Responsibility, de la responsabilidad única, la O del Open Close, del principio de abierto y cerrado, que lo explicaremos si hace falta, la L, del principio de sustitución de Liskov, la I de la segregación de las interfaces y la P. Y la D, no sé deletrear. La D es la inversión de dependencias. ¿Vale? Entonces, quizás aquí tenemos un problema con la S. Bueno, vamos a mirarlo. ¿Aquí está haciendo una única cosa? Parece que sí, ¿no? Parece que está simplemente encargándose de gestionar el estado de la alarma según lo que me dice el sensor. ¿Sí? Pero parece que hay otros problemas. Adelante. Parece que hay otros problemas. Os presento a Manuel, él es el del avatar de GitHub. Okay. Hola. Mucho tarde, perdón. No pasa nada. ¿Quieres seguir explicando? No, explica tú. Vale. Entonces, aquí tenemos un problema, quizás, ya lo hemos olido antes, ya lo hemos visto antes. Mis tests no son reproducibles. ¿Por qué? Porque estoy tirando de un sensor de producción, de un sensor de verdad. Para mí, para los tests, me gustaría poder especificar un sensor a mi medida, ¿no? Que diga, a veces es cierto, a veces es falso, y entonces me puedo dedicar a probar la lógica de negocio que hay aquí debajo. Si no, lo que tengo que hacer es empezar a hacer movimientos extraños con el lenguaje para que me deje insertar cosas que no son muy limpias a nivel de diseño, etc. Entonces aquí quizás podríamos ver que yo me estoy creando mi propio sensor y al creármelo desde mi código de producción no soy capaz de inyectarlo desde el código de test. Si habitualmente no sé qué programáis, pero habitualmente yo en el constructor recibiría mis colaboradores, ¿no? O al menos los colaboradores que son dependencias que yo necesito para poder funcionar. En este caso, al creármelo, no recibo nada, no puedo trabajar con él. Siempre tengo que trabajar con el sensor que Alarma define. Entonces, esto lo podríamos describir como el solid, ¿no? Porque yo estoy acoplado al sensor que creo y entonces no he invertido la dependencia. Es decir,
Yo siempre trabajo con este, no puedo inyectar nada más y pues por eso hemos visto qué es lo que pasa, que los test no son fiables, etc. Para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser inyectar la dependencia de alguna manera, y ahora es el proceso que empezaremos. Una nota importante es que hay una diferencia entre inyectar la dependencia e invertir la dependencia. Para inyectarla, lo único que necesito es pasar este parámetro desde fuera, ¿no? Mover la responsabilidad de la creación del sensor hacia los test, o hacia quien lo use, hacia el main o hacia el controlador, o desde donde venga, desde fuera, no hacerlo aquí dentro. Pero para invertirlo hay que hacer un poquito más, que ahora explicaremos. Bueno, en principio la historia sería que para poder hacer el refactoring... Ah, vale, el micrófono. No puedo. Sorry. Espera, es que vamos a hacerlo. Sí, sí. Vale. Lo dejo por ahí. Si lo dejo por aquí ya, ¿vale? ¿O me lo tengo que poner yo? Yo te lo aguanto. Sí. Te lo aguanto. Ok. Pues la historia es que para poder hacer realmente el refactoring, lo que tenemos que hacer es primero cubrir de test la lógica que queremos proteger, ¿no? Ya Álvaro les ha comentado que es solo lo que está en ese if, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes maneras en las que podemos hacer esto. Hay formas en las que la primera forma que vamos a ver solo la puedes usar en un lenguaje dinámico, como por ejemplo Ruby. Lo que voy a hacer es aprovechar las características de Ruby para reabrir la clase. Y le voy a poner simplemente un setter para el sensor, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez tenemos eso, voy a hacer un sensor fake que tiene un método, se llamaba pop no sé cuánto. Y vamos a devolver un valor que ahora pensaremos cuál es, ¿vale? Entonces, simplemente en nuestro test diremos la alarma está conectada cuando la presión, si lo quiero testear, es demasiado baja. Nosotros sabemos que, inspeccionando el código de alarma, que las presiones, el rango de presiones en el que esto funciona es 17-21. Entonces, simplemente con que el... Oh, ok. Gracias. Con que el método que tenemos nos devuelva un valor que está por debajo, ya deberíamos poder hacer que funcione el test. Entonces, nuestra alarma, ahora solo aquí, solo en el código de test, tiene un setter para el sensor. Entonces nosotros vamos a poder ponerle un sensor falso. ¿Vale? Ok, estoy revisando, esto está bien. Si miramos... Ahí ejecuta respect. Ah, lo tienes en... Arriba, arriba. ¿Dónde? No, ahí, en la consola. Sí. ¿La consola donde estabas antes? Oh. Aquí. Vale. Ahí lo tienes, ¿vale? Ok, gracias. Vale, vale, ok. Entonces, los test han pasado y vemos que ya no estamos en la situación de antes, sino que ahora tenemos determinismo. Cada vez que los estamos ejecutando, los test pasan, ¿vale? Entonces, no sé a qué le damos. Bueno.
De esta manera conseguiríamos testear esto. La cosa es que esta forma de trabajar solo funcionaría por lenguaje de este tipo. Ahora voy a volver hacia atrás y vamos a ver un método que lo podrías utilizar tanto en un lenguaje dinámico como en un lenguaje estático, ¿vale? Entonces simplemente deshago lo que acabo de hacer y vamos a ver otra forma de hacer lo mismo, ¿vale? ¿Ha quedado clara esta manera de hacerlo? ¿Sí? ¿Hay alguien que trabaje con Ruby o que conozca Ruby? ¿Uno? ¿Sí? Para el resto, cuando en el test hemos creado de nuevo la clase alarm, lo que le estamos diciendo a Ruby es la clase alarm que ya existe, reabre, que es lo que decía Manuel, reábrela y le añades cosas. ¿Vale? Esto en otros lenguajes más estáticos no es posible. La tienes que definir toda junta y una vez está creada ya no puedes, ¿vale? Esta es una facilidad que nos da el lenguaje de Ruby, que tiene una sintaxis igual que cuando la estamos definiendo, pero ahora la estamos ampliando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, la historia de esto ahora sería, para el otro método, un método que se llama Extract and Override, sale en el libro Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers, ¿ok? Y veremos que es posible. Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la herencia para meternos en el camino de la ejecución del código y que no se llame al sensor este que tiene un comportamiento aleatorio, ¿no? Entonces, veremos que es perfectamente posible hacer esta técnica también en un lenguaje estático. Tiene dos partes. La primera parte es extraer la colaboración. En el libro habla de una teoría de seams, de costuras, que son lugares en donde tú puedes meterte a observar un código o a desviar su comportamiento, ¿vale? En este caso el seam sería justo el sitio donde se está haciendo la colaboración, ¿vale? Que es en esta línea 13 y lo que voy a hacer es extraer la colaboración. De hecho, esto está pensado para aquí. Digamos, en la otra era no tocas la clase que está, o sea, la tocas pero no en el código en producción. Aquí sí que lo estás tocando, pero está pensado para que lo que tú toques sea lo mínimo posible. Y además, si tienes un IDE, el refactoring que yo voy a hacer ahora a mano, si tienes un IDE un poco más o menos que esté bien, es algo que haces automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente voy a copiar ese trocito de código, que es la llamada al sensor, y voy a hacer un método privado. Ok, uy, no lo he copiado. Vale. Vale, una vez tenemos esto, lo que voy a hacer es solo sustituir aquí, básicamente esto es el extract method, pero hecho sin un IDE que te ayude y hagas extract y ya está, ¿vale? Hecho a la antigua usanza. Entonces, primero hacemos el extract, esto, cancelar, ¿vale? Y una vez tenemos esto, vamos a hacer el override en los tests, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es... no sé por qué me sale esto ahora. Lo que voy a hacer es una... En vez de lo que teníamos antes de reabrir la clase, lo que voy a hacer es una clase que es una falsa alarma. Está gracioso, falsa alarma. Que lo que hace es generar de alarma, ¿vale? Y va a sobreescribir el método. Entonces solo necesitamos hacer un def y volver a definir el método y hacer que devuelva lo que nosotros queremos. De esta forma, aprovechando la herencia, lo que estamos consiguiendo es que
o sea, lo que estamos consiguiendo es realmente el código que se va a ejecutar es el de alarma, salvo en el momento de la colaboración, con lo que realmente vamos a estar testeando esto, pero controlando, que es lo que queremos, la colaboración. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, está on cuando la presión es demasiado baja, y ahora nosotros creamos una falsa alarma. Chequeamos y este test, si lo probamos, tendría que pasar. No sé por qué me sale el argumento ahora. Vale. Y pues nada, ya tenemos otra vez algo determinista, ¿vale? Porque estamos de nuevo controlando la ejecución. O sea, estamos controlando la colaboración. Entonces, ahora ya podríamos seguir y testear todo, ¿no? Podríamos tener otro test. ¿Quieres decir algo? Ah, sí. Fijaos que antes estábamos en un momento peligroso, porque teníamos de un lado que no tenemos test, ¿no? O que los test no son deterministas, con lo que no nos sirven. Y de otro, que tenemos malas dependencias, ¿no? Entonces, para romper las dependencias, refactorizando, necesito test. Pero para los test necesito romper las dependencias. Pero para romper las dependencias necesito test. Entonces estoy en un círculo vicioso del que necesito de alguna manera salir. Y en este caso, pues no hemos hecho una técnica de refactoring, como podría ser cualquiera para mejorar la calidad del código o el diseño, sino lo que hemos hecho es una técnica de romper la dependencia, que es lo que ha explicado Manuel ahora. Esto se ha hecho sin test y hemos intentado que sea lo mínimamente invasivo posible, pero en este último paso que hemos hecho hay mucho riesgo de romper el código. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado. Y pues nada, vamos a seguir. Okay. Sí. Gracias. Pues entonces, nada, ahora sí que podemos empezar y testear lo que tenemos, ¿vale? Entonces, el siguiente test, voy a copiar aquí y voy a cambiar el test, ¿vale? No sé por qué no, ahora. Entonces, lo siguiente sería ver que no está conectada cuando la presión está dentro del rango de seguridad, ¿vale? Entonces, claro, aquí el problema es que ahora está hardcodeado el valor que estamos devolviendo. Entonces, para que esto funcione tengo que hacer primero un pequeño cambio en la fake alarm. Lo que voy a hacer es que deshabilito un momento este test nuevo y vamos a hacer que sea posible nosotros decirle qué valor queremos que cada vez devuelva o sea, devuelva el sensor, ¿vale? Entonces, la autocompleta, siempre me pasa eso. Lo guardamos en una variable. Sí, ahora me daré cuenta. Gracias. Vale, y hacemos que devuelva el valor. Tienes que quitar la segunda A. ¿Perdona? La segunda A. Sí, gracias. Y nada, ahora le pasamos aquí y veremos que sigue funcionando. Vale, está funcionando y lo que pasa es que sale muy grande. La historia es que me está diciendo que el segundo está, por ahora, no se está ejecutando, ¿vale? Me está avisando de eso. Entonces ahora que ya lo tenemos, esto está entre 17 y 21, pues aquí le pasamos un valor que esté dentro de ese rango, ¿vale? Le voy a pasar un 20, por ejemplo. Y si ejecuto los test, vemos que ahora están pasando los dos test, ¿vale? Entonces seguimos adelante y hacemos el último test. Bueno, no, el último no, el penúltimo.
Ok, entonces lo que vamos a probar ahora es que cuando está fuera del rango pero por encima, la presión es demasiado alta, también suena, perdón, se activa la alarma, ¿ok? Y esto ya debería pasar. Vale, ok, ahí está pasando. Vuelvo y nos queda un test que si vemos el código de alarma, aquí vemos que en esta línea 15 que la alarma se activa cuando la presión es demasiado alta o demasiado baja, cuando está fuera de ese rango de seguridad, pero ya digamos que se queda ya activada para siempre, no hay un código que haga que se desactive esa alarma. Entonces eso es otra cosa a testear, es que la alarma permanece activada, bueno, una vez activa permanece siempre activada, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Vale. Claro, aquí tenemos un problema, que es que ahora nosotros estamos poniéndonos en medio con este fake alarm y ya se empieza a complicar, ¿no? Porque nosotros lo que necesitaríamos es que a esa fake alarm le pudiéramos pasar un valor que active la alarma y luego un valor como el que teníamos arriba, el 20S, que hiciera que no activa la alarma y comprobar que realmente sigue activada, ¿vale? Entonces, el código que tenemos hasta ahora no sirve y tenemos que tirar un poco más de las cosas que tiene Ruby para realmente poder hacer este test, ¿vale? Entonces, ahora, de todas formas, en un momento lo podemos ver. Si esto lo quisiéramos hacer en Java, lo podríamos hacer también, lo que pasa es que sería un poquito más, bueno, bastante más rollo que lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, simplemente chiteo voy a hacer el cambio, vamos a ver que siguen funcionando el resto de test y luego atacamos a este de nuevo. El cambio sería nosotros pasamos values, pero values son variádicos, ¿no? Puede haber cualquier número de argumentos. El values va a ser un array. Tenemos un índice, el índice está a 0 inicialmente y aquí pues ya hacemos un poquito más de magia, simplemente usamos ese índice para sacar las cosas. Esto lo tenemos que guardar en una variable porque en Ruby tenemos la historia de que él devuelve lo último a lo que evalúa, entonces no puedo dejar eso ahí, sino porque tengo que hacer otra cosita que es prepararme para la siguiente llamada, ¿vale? Y ahora es cuando puedo devolver el valor, ¿okay? Entonces simplemente después de este cambio, ahora lo que vamos a hacer es ver que los test anteriores siguen funcionando, ¿vale? Y cuando vea eso, entonces es cuando pruebo el segundo. Okay. Vale, o sea, son 4 ejemplos, no hay fallos y hay uno pendiente que es el que tenemos con el sheet, ¿vale? Entonces, el cambio que hemos hecho está bien, pues podemos seguir. Entonces ya ahora podemos hacer ¿de acuerdo? Y la historia es, este check primero es el que activa la alarma, porque va a usar el 25, y el siguiente check va a usar el 20 y tenemos que ver que la alarma sigue activada, ¿vale? Eso es lo que está haciendo este test. Entonces, bueno, a ver si pasa. ¿Qué le he dado? Ah, vale, le di a una tecla que no era. Ok, ¿vale? Entonces ahora sí que tenemos cubierta toda la lógica que queríamos proteger, que es básicamente lo que hay en esta línea 15. ¿Ok? Y ahora ya podemos, una vez tenemos estos test, podemos empezar a ver qué refactorizamos, ¿no?
que es básicamente el atacar el tema ese de inyectar esa dependencia para hacerlo un poco más sencillo. ¿Okay? Dime. ¿Esto que has puesto abajo? Sí. ¿Qué es? Porque es una Espera. Abajo en... ¿Dónde te refieres? Aquí, en los test, ¿no? Sí, no sé. En la 38. En la 38, vale. Sí, esto es, es para tener argumentos variádicos en Ruby, ¿vale? Fíjate que en principio, si yo no le pusiera eso, lo que tendría que pasarle aquí es un array, ¿vale? En la línea 29. Entonces es simplemente una historia de azúcar para que sea el test quede un poco más, ¿sabes? En vez de pasarle un array, pues bueno, le paso 2 valores, o le paso 3, le paso 4, los que sean. Él lo que va a hacer es que él sabe que le llega una lista de argumentos variable y lo que hace ese asterisco es que convertir a value en un array con toda esa lista de parámetros, ¿vale? Es bastante útil, le dicen splat. Luego veremos otro uso, que es el uso contrario. Yo tengo un array, uso el splat y se vuelve a convertir en una lista de argumentos. Lo veremos más adelante cuando estemos trabajando con los mocks para hacer algo similar de darle azúcar sintáctico a los test, ¿vale? Las dos llamadas que haces al segregar, una que es para pasar el 25 y otra para pasar el 20. Sí, o sea, esto lo que está haciendo la de la línea 30, lo que hace es activar la alarma, ¿vale? Si lo quisieras comprobar paso a paso, lo que verías es esto. Que aquí la alarma está activada, ¿vale? Y luego, porque es básicamente para dar a entender que lo que estás haciendo no es que la alarma activada sea igual a estás dentro del safety range o no, porque luego le pasamos un valor que no está dentro de ese safety range, ¿vale? De ese rango de seguridad. Y lo que ocurre es que la alarma sigue activada y es básicamente por cómo es este código, ¿vale? Es una cosa que a lo mejor si uno no se da cuenta de proteger y no lo testea, luego te lo cargas, porque lo que uno tiende a hacer es alarm igual a un método que vas a extraer aquí. Pero es esto, este trocito de aquí. La alarma solo se activa si pasa esto, pero no hay la alarma se desactiva. Y eso es lo que estamos diciendo en ese test, que permanece activada. Una vez se activa por primera vez, ya permanece activada para siempre, ¿vale? Eso es lo que está protegiendo ese test. O sea, tú con el 25 lo primero que llames es activa la alarma. Y luego en la segunda llamada, como está activada ya... No se desactiva nunca. Sí, eso es. Yo le podría pasar todos los valores que yo quiera. La segunda llamada no sería necesaria. Sí, para el test, porque ese es el comportamiento. Si yo quito eso y imagínate en el curso del refactoring tú haces una historia así, esto, imagínate, lo voy a comentar aquí y esto acaba siendo un unsafe pressure, ¿vale? Esto estaría mal, porque esto estaría cambiando el comportamiento. Porque ¿qué estaría pasando? Si la presión es segura, me pondría eso a false. Y ese no es el código original. Otra cosa que tú digas, ¿eso está bien o está mal? A lo mejor no tiene sentido. Dices, joder, la alarma nunca se desactiva. Pues vale, pero es que está así. Yo estoy refactorizando un código legado, funciona así, será por algo. Lo que puedo hacer es preguntar y decir, oye, ¿esto seguro que está bien? ¿Vale? Entonces, lo que hago es conservar el comportamiento que tengo, no cambiarlo. Entonces ya no estaría refactorizando, ¿vale? Por eso protejo lo que está. Apunto, digo, esto es muy raro, ¿sabes? Y ahí lo preguntaría, digo, oye, ¿seguro que tú quieres que esto funcione de esta manera, que la alarma no la puedas desconectar? ¿Vale? Pero bueno, sí, o sea, al final lo que protege esto es básicamente este trocito raro, que es que solo se pone a true, ¿sabes? No, si fuera esto, entonces sí que no tiene sentido ese test, ninguno. Con los 3 anteriores ya bastaba, ¿vale? Pero este trozo hace que necesites ese otro test, porque eso es lo que realmente está pasando, ¿vale? También ocurre que a veces cuando uno está haciendo test unitario,
hace los test de las llamadas a las funciones y de qué pasa lo que toca, ¿no? Cuando compruebas el estado de la clase, pero uno se olvida de que ese estado, no sé, de que muchas veces no es funcional, de que no es, hace no sé qué, él no tiene estado y devuelve una cosa, sino que eso se conserva, ¿no? Entonces también hay condiciones sobre cómo se conserva eso. A lo mejor hay ciertas cosas sobre el número de llamadas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que el check, de alguna manera, una vez la alarma se activa ya es idempotente, ya da igual, siempre que lo llames va a dar lo mismo, no va a cambiar ya el estado de la clase, ¿vale? Resuelto, ¿no? Yo creo que estoy insistiendo, ya te había quedado, sí, guay. Ok, entonces ahora ya está testeado, podemos empezar, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. No, iba a seguir. Bueno, pues aquí habría un comentario, quizás una reflexión a hacer, y es que el problema que nosotros teníamos de diseño con el... ¿Puedes volver al código de producción cuando puedas, por favor? Al ARM que depende de sensor y demás, no lo tenemos resuelto aún, ¿vale? Es decir, Alarm sigue creando un sensor que usa y nuestro problema sigue ahí. Al menos lo que hemos conseguido es que los tests sean repetibles, es que la lógica de negocio que hay en Alarm esté cubierta. Y yo, desde un punto de vista más pragmático, ya puedo dormir por las noches, porque sé que esto funciona. Sé que esto no va a fallar, que Alarm no va a fallar, porque ya le he comprobado los casos y ya está. Si imaginaos que no tuviésemos más tiempo, yo podría parar aquí, hacer un commit, quedarme tranquilo y decir, bueno, ya está. Esto ya está cubierto, ya está fijado el comportamiento. Ya no puede haber regresiones sobre este código en Alarm. Pero ¿qué pasa? Que en realidad estamos usando una pequeña técnica para romper las dependencias que hace que no usemos el Alarm de verdad. Entonces, si yo, por lo que fuera, modifico sample value, que es esta función de aquí, línea 2022, que esto es mi código de producción, en los test no me daría cuenta. Si ahora, por ejemplo, imaginaos que va de otra manera y que este método también puede modificar alarm on, este estado de aquí, no me daría cuenta. Los test seguirían funcionando, yo he roto mi aplicación. Bueno, no lo sé. Pues esto habría que plantearse si tengo que seguir trabajando en el diseño o no. La idea es que ahora ya puedo estar tranquilo. ¿Sí? Ya mi commit ya está listo para ser subido a producción. No he roto la interfaz pública que tenía esta clase. Todos los usos que había antes en Alarm Usages, todo mi código de producción de antes sigue funcionando. Todo igual. Perfecto, sin problemas. Pero los tests parece que están un poco cogidos con pinzas, porque tengo que aquí hacer cosas, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando sobre el problema, ya más a nivel de diseño, a nivel de la D del Solid, más que arreglando los tests o creando los tests que no teníamos. Entonces, al final, todo este andamiaje es solo para poder empezar, ¿no? Nosotros ahora vamos a inyectar ese sensor aquí por el constructor, ¿vale? Porque es una dependencia, pero para poder hacer eso tenemos que proteger a los clientes que ya están usando ese constructor, ¿de acuerdo? Entonces hay dos posibilidades, bueno, hay muchas posibilidades, pero estas dos son como muy comunes. Una posibilidad es que los usos de esa alarma no te pertenezcan. Y cuando digo no te pertenezcan, a lo que me refiero es que tú no puedas cambiarlos, ¿vale? Entonces no tienes una interfaz, digamos que el constructor ese no es público, sino que está publicado, hay otra gente que lo está usando. Entonces vamos a imaginarnos que nosotros este código de Alarm Usages no lo podemos tocar.
es de otro, por lo que sea, por motivos políticos, por lo que sea, ¿vale? Entonces, como no podemos tocar eso, tenemos que buscarnos la vida para inyectar la dependencia sin afectarles a ellos. Ellos van a seguir usando Alarm New, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar lo mismo que vimos antes. Vamos a aprovechar que tenemos argumentos variádicos y simplemente vamos a hacer a quedarnos con el primer argumento que nos pasen, si nos lo pasan, ¿ok? Y si no nos pasa nada, seguimos utilizando el sensor. Esto haría que los usos que nosotros no podemos tocar, que siguen usando New, siguieran funcionando, ¿vale? Nos hemos protegido contra eso. Y al mismo tiempo nosotros ahora podemos inyectar un sensor, ¿vale? Pero el caso de uso sería ese, nosotros no podemos tocar alarma, los usos de alarma, ¿vale? La otra opción es que nosotros sí podamos tocar eso, que es un caso mejor, porque veremos que podemos hacerlo de otra manera que añade un poco más de semántica. Como nota, esto de aquí, aquellos que hagáis un poco de JavaScript o también en Ruby, es un idiom, ¿no? un pequeño patrón ya conocido que es coge el primero, args de 0, y si es truthy, si es de verdad, la O, esta, cortocircuita y no sigue. Porque la primera vez que lo ves choca un poco. Esto me sirve como en otros idioms que tengo en lenguajes para definir valores por defecto para los parámetros. Aquí he decidido no usarlo y con este idiom ya me resuelve el problema. Okay. Sí, claro, perdón, a lo mejor fue muy rápido. De todas formas, párenme si me acelero, ¿vale? Sí, es básicamente que el arg0, si no te han pasado nada, es un nil, ¿vale? Y nil hay dos cosas que son falso en Ruby, que es el falso y el nil. Eso está chulo. Bueno, entonces ahora voy a deshacer esto. Esto era simplemente por ilustrar qué harías si tú no puedes tocar el código que está instanciando a Alarma. Pero si tú sí puedes tocarlo, hay una opción que es un poco mejor, ¿vale? Mejor básicamente porque vamos a proteger el significado de lo que el código hace ahora. Entonces lo que voy a hacer es crear un método factoría en el que voy a expresar que lo que nosotros ahora tenemos es una alarma de presión, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es simplemente no, así no. Okay. Aquí ya voy a pasar un sensor y lo voy a poner aquí. Entonces ahora nos aprovechamos de una simetría que tiene Ruby, que es bonita, que es que el tema de esto es aquí, que la forma en que se usa el new es la forma en que se usa cualquier otro método, ¿no? Y así podremos coger todo el código que... no me aparece, está muy abajo. Genial. ¿Tengo que hacer la pantalla más pequeña? O... Intenta subir esto, así. Vale. Ok, gracias. Ups, vale. Lo escribo de nuevo. Y voy a poder hacerlo con sustitución de texto. Si tienes una idea así más chulo, lo puedes hacer simplemente vas y reemplazas el nombre. Son 6 ocurrencias en 2 ficheros. Ok, son demasiadas, ¿no? No deberían ser tantas. Vale. No, yo creo que está bien, pero tienes 4 test y 2 ficheros de 2 en código de producción antiguo. Sí, no, pero está mal porque lo que están usando es el fake alarm. Eso está mal. Y está cogiendo... Sí, vaya, que mejor tener un IDE que esté guay.
lo cambio a mano, ¿vale? Pero la historia es que si me paro más a hacer la búsqueda, el tema de la expresión, o sea, para que realmente me encuentre solo alarm.new, solo ese texto y con esa, el case también fijo, exactamente el que tengo, podría cambiar solo estos dos, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos ahora, en principio los tests siguen pasando, y si ejecutamos el código que tenemos en una autocompleta, sí, ahora. Vale, sigue también funcionando. Está tirando del sensor que es aleatorio, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que ahora hemos posibilitado el hecho de poder inyectar las cosas. Ahora lo que vamos a hacer es usarlo, eso, ¿no? Entonces vamos a ir a los tests y lo que vamos a hacer es empezar, pues simplemente empezar por el primero, y en vez de estar trabajando con este fake alarm, que era solo un andamio para poder hacer cosas, lo que vamos a hacer es usar un sensor falso, que lo vamos a crear con una librería de dobles que tiene RSpec, ¿vale? Y entonces lo que vamos a decirle es qué es lo que sensor, qué mensajes son los que sensor recibe. Sería to receive. Aquí sería el mensaje este que tiene un nombre larguísimo, entonces nunca me acuerdo, tengo que copiar y pegar. O sea, nosotros lo que va a hacer es recibir esto y cuando lo reciba va a devolver un valor, ¿no? Que en este caso es el 8. Esto queda súper... Tengo la pantalla súper grande para que ustedes la vean, pero vaya, lo voy a intentar poner así a ver si se ve un poco mejor. Okay. Y ahora lo que ya vamos a poder usar es la alarma real, pasándole el sensor, ¿vale? Bueno, lo voy a probar, a ver si funciona. Vale, los test siguen pasando, ¿ok? Ahora ya estamos inyectando dependencia, inyectando un fake. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Dudas o...? Bien, va. Sí. ¿La parte de creación del doble o...? No, un poco como un resumen de todo, porque al final me refiero un poco En esta parte, ¿no? Aquí. Sí, o sea, lo que estamos creando es un doble de prueba. Y lo que estamos haciendo es programándolo. Estamos diciéndole, este doble de pruebas lo que va a hacer es que cuando reciba el mensaje pop, bla, bla, que es el que recibe el sensor real, lo que va a hacer es devolver un 8. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Es cuando recibas este mensaje, devuelve esto. ¿Vale? Y ahora usamos la alarma de verdad. Bueno, era también un poco cómo has definido lo de la alarma y tal, es decir, qué implicaciones el cambio que has hecho realmente tiene. Es un poco que no acabo de entender por qué has hecho todo esto. Las implicaciones... quiero entender las implicaciones que tiene inyectarle el sensor, me imagino, ¿no? Vale, ok. Sí. No veo la diferencia de cómo lo tenías antes. Ah, ok. Vale. La diferencia, bueno, básicamente la diferencia es esta, que nosotros estamos inyectando ahora, estamos inyectando la dependencia, ¿vale? Antes no estábamos inyectando la dependencia, sino teníamos un sensor aquí hardcodeado en el initialize, ¿vale? Que se estaba creando, instanciando en el initialize, y ahora se está inyectando desde fuera. Esa es básicamente la diferencia, que de hecho es la diferencia que marca la diferencia, porque nosotros lo que estamos intentando es hacer que este código llegue en un momento dado a cumplir el principio de inversión de dependencia, y al hacer eso también va a ser open close. Pues nosotros vamos
la variación esta del sensor, del uso de un sensor, es lo que vamos a hacer que cada vez que tú quieras tener una alarma que sea de temperatura o una alarma que sea de humedad, ¿vale? Ya no necesitas cambiar esta clase, sino con crear un sensor de temperatura o un sensor de humedad e inyectárselo, ya funcionará, ¿vale? Entonces el código quedará cerrado a modificación, pero abierto por extensión, ¿no? Es el tema del open close. Esto es un método de factoría que lo que está haciendo es proteger el código que ya tenías antes, porque todos los usos de alarm new anteriores lo que estaban creando era una alarma de presión. Por eso hemos hecho el cambio y hemos añadido esa semántica, para que todo ese código anterior, cuando nosotros cambiemos todo esto, siga funcionando y ellos sepan que lo que están usando es una alarma de presión, ¿vale? Es por eso. Este código, en este caso solo has cambiado la clase, pero si tuvieses este código con millones de líneas, Sí. solo cambiando el alarm por new, ya lo tendrías todo igual, supongo. Ahí está la historia, es si nosotros estamos cambiando el new, pero ese código que tienes, estás intentando minimizar lo que afecta al código cliente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo consigo minimizar? Pues esta es una manera. Yo ya no tengo que ir a todos esos sitios y crear en ese sitio un sensor y inyectarlo, ¿vale? Porque si yo no hubiera hecho este paso de proteger la instanciación, tendría que ir a todos esos lugares y que crearan un sensor y metérselo, ¿vale? Entonces por eso ese paso fue antes, para que simplemente no afectara a esos clientes, ¿no? Y tienes ahí dos maneras. El código lo puedo tocar, entonces es muy fácil hacer el cambio de cambiar un new por el método factoría, ¿vale? Pero si eso no pudiera hacer, lo que tiraría es con la otra estrategia, no puedo tocar nada, tiene que seguir siendo alarm new en todas partes. Pues lo que hago es usar el argumento variádico, que era la primera opción que enseñamos, ¿vale? Pero al final es básicamente para ser poco invasivo en el código que te usa, ¿ok? Y nosotros ir haciendo nuestro cambio por ahí, ¿vale? Bueno, básicamente esto funciona. Ahora sería usar esto mismo en los siguientes pasos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues simplemente vamos a hacer lo voy a meter en un método, factoría aquí abajo, para no tener que repetir tanto, ¿vale? Entonces esto sería una alarma con un sensor que samplea un valor, ¿vale? Y aquí voy a copiar todo esto y simplemente sustituyo aquí value, ¿ok? Y así puedo usar simplemente esta llamada y la sustitución, vaya, no duplico tanto código, ¿ok? Aquí en esto. Esto lo voy a poder quitar y aquí sería... Ok. Vale, y me lo cargo todo. A ver por qué. Esto es lo divertido de hacer las cosas en directo. Vale, vamos a ver qué he hecho. Bueno, lo miro aquí debajo. Sensor down, receive down. Vale, esto en principio está bien. Sí. Debe estar roto en otro sitio. Quizás devuelve... No, lo que devuelve es alarma. Bueno, vuelvo atrás a donde estoy en verde y ya... Vale. ¿Vale? Y lo miramos de otra manera. Ok. Aquí en teoría estábamos bien, creo. No, vale, ya estamos mal desde ahí. Está pasando algo me he cargado anteriormente. Aquí está la historia del
del ir haciendo de ir usando el Git, ¿no? ¿Qué he roto? Pues no lo sé. Sí, si quieres cambiarlo tú. A ver si tienes tienes lo del Git. Bueno, problemas con programar en tiempo real y sin Git, así que vamos a retomarlo desde una versión que tenemos preparada en que este último refactor ya está hecho, o vamos directamente a volver al verde. Entonces, aquí hemos ido haciendo todo esto. Third test, injecting. Gracias. Me imagino que será por aquí. Sí, vale. Perfecto, aquí ya tenemos la factoría y para el primer test. Vale. Bueno, pues vamos a hacer checkout aquí. Perdonad cosas del directo. Tengo cambios que hay que guardar, así que vamos a deshacerlos. Ok. Y ahora sí vamos a cambiar de nuevo a lo que teníamos. Este. Vale. Vamos a probar los test, que todo esté bien. Y ahora sí, seguramente ha cambiado un poquito de sintaxis o algún nombre que está diferente, vamos a verlo. Entonces, aquí estamos como antes, con el sensor lo creamos un doble de prueba, le permitimos que reciba este mensaje o esta llamada al método y lo inyectamos en el alarm. Alarm ahora mismo tiene el método factoría que comentaba Manuel, que voy a reabrirlo, no va a ser que Vale, estaba bien. Tiene el método factoría create pressure alarm y en el new, en el constructor, que ya me lo guardo. Entonces el refactor que Manuel quería hacer es el siguiente commit. Creo una factoría de test. Vamos allá. Estas cosas con un poco más de tiempo salen, ahora a veces se encallan. Y ahora ya seguiremos con el live coding. Entonces en el alarm creamos una factoría de alarmas que se llame una alarma con un sensor que lee 8 y es lo que estábamos haciendo a mano antes. Lo de siempre, creamos el doble, configuramos el doble de prueba y creamos la alarma inyectando el sensor. Y aquí ya podemos seguir si quieres. Sí. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el resto de test por coherencia para que sigan usando esta factoría. Simplemente es cambiar fakealarm.new por la factoría, lo podía hacer automático, pero son 3 más, así que lo voy a hacer a mano. Ok. Y ok. Esto tengo bastante confianza en que va a salir bien, así que los he hecho todos de golpe. Si no tuviese confianza, podría ir uno por uno y pasando los test. Pues no, he roto algo. Sí, perfecto. Vale. Vale. ¿Veis? La confianza no es del todo buena. Porque te hace... Porque es el mismo cambio. Vamos a ver lo del plátano o del asterisco, ¿vale? Porque le está pasando varios. Sí. Sí, entonces en la factoría de alarmas me lo crearé de alguna manera que pueda recibir varios valores exactamente como hemos hecho antes.
Y bueno, en la factoría, pues aquí tengo recibe un valor, lo voy a pasar a unos valores y lo que vamos a hacer es que esto devuelva pues o el primero que está usando antes o los siguientes. Si sigues hasta el final, ponle un asterisco delante y pon varios. Y ese es el otro uso del asterisco, que es tengo un array y lo convierto en una lista de argumentos. No se te oye. No. Bueno, yo lo que hago es repetir Manuel para el vídeo, coge los valores y te lo convierte en una lista. Ese es el otro uso del operador splat, que es el asterisco. Entonces, para ver que esto no rompe nada sin cambiar el test, que no hay errores de sintaxis, pues hay algo mal, ¿eh? Perdón, se me ha ido. Para ver que no hay errores de sintaxis, que todo está bien, vuelvo a ejecutar los tests sin problema. Y ahora lo que hago es cambiar el fake alarm, que recibe 2, por la factoría. Y ahora, perfecto. ¿Vale? Tengo una factoría que devuelve alarmas con 1 o más valores en el sensor. Entonces, para continuar, de nuevo la nota pragmática es: yo ya he conseguido inyectar la dependencia, lo vamos a ver, porque ya recibo un sensor, pero aún no he conseguido invertirla. Esta diferencia o este matiz es: yo ya recibo un colaborador que me guardo y que uso, pero este colaborador aún tiene mucho contenido o la abstracción, el leaks, ¿no? pierde un poco de aceite en el aspecto de que aún es de presión siempre. Es decir, aún no es independiente del contexto. Aún tengo referencias a ello. Para invertir la dependencia, lo que tendría que hacer es un poco más. Entonces, vamos a continuar. Gracias. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer este nombre más genérico. Si nosotros estuviéramos en un lenguaje estático, habríamos inyectado, pero para invertir la dependencia lo que tendrías que hacer es crear una interfaz, ¿no? Nosotros aquí aprovechamos que el lenguaje tiene duck typing, ¿vale? Y simplemente con que el objeto que pasemos responda al método, ya funciona. Por eso está funcionando con ese sensor que estamos inyectando desde fuera, con el doble, ¿no? Pero realmente no podemos darnos, quiero decir, el trabajo existe también en el lenguaje dinámico, en el sentido, pero es un trabajo que está en los nombres, en la abstracción, ¿no? Que es lo que faltaría, es no solo la inyección, sino el abstraer. Entonces, lo que hago es solo hacer un rename aquí, ¿vale? Y lo tenemos que hacer también en el sensor. ¿Okay? Que es una de las implementaciones de esa abstracción, ¿vale? Y lo tenemos que hacer en la otra implementación que tenemos de la abstracción, que es nuestros dobles de prueba, ¿vale? Entonces tenemos que venir aquí y este es el mensaje al que responde ahora, que es un mensaje más genérico. ¿Está todo guardado? No. Amigo, vale. No sé qué le damos. Aquí. Ahora están todos guardados, sí. Y entonces ejecuto de nuevo. Vale. Ok, entonces se ve ese paso, ¿no? ¿Por qué no estábamos invirtiendo dependencia todavía? Simplemente porque no teníamos una abstracción, solo estamos inyectando en ese momento, ¿vale? Ahora sí que hemos conseguido invertir la dependencia. De todas formas, si nosotros nos vamos a mirar los tests, aparte de que este andamio temporal ya no es necesario y podemos borrarlo, lo que vamos a ver es que los tests
son unos test que no explican por qué funcionan, por qué están pasando, ¿no? Tienen sorpresas. Si nosotros vemos esto, pongo la alarma con un sensor que devuelve un 8 y entonces la alarma está activa. ¿Pero por qué está activa? Antes teníamos una dependencia implícita, pero ahora todavía lo que tenemos es una configuración implícita, ¿vale? Entonces, para que esto sea, digamos que la inversión de dependencia sola, por sí sola, no me da que el código sea reusable, no me da que sea independiente de contexto. También lo que tengo que hacer es que no tenga detalles de configuración dentro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a coger los detalles de configuración y los vamos a empujar hacia afuera. Entonces sí que tendremos un código reusable, porque será independiente de ese contexto. Una pregunta, ¿qué detalles de configuración tenemos ahora? El detalle de configuración es básicamente el rango de seguridad, el rango en el que la presión no activa la alarma. Ese es el detalle de configuración. ¿Y en el código dónde se ve esto? Sí, te lo enseño. Se ve... Es que yo no lo sé, entonces Vale. para entenderlo bien le pregunto a Manuel. Se ve aquí. Son estos low pressure, high pressure que todavía tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tocar esto. En principio hay un poco más de trabajo, que sería más a nivel semántico. Ahora que tenemos sample value, ya no tiene sentido que esto esté hablando de presión, ¿no? Entonces, vamos a quitarlo primero. Usando ya cosas más genéricas, ¿vale? Si ejecuto los tests de nuevo, sigue funcionando. Si seguimos trabajando con esto, podemos empezar simplemente a clarificar este método, ¿vale? Yo puedo coger este trocito y este trocito lo que hace es activar la alarma. Entonces voy a extraer un helper, que es un helper explicativo, y simplemente se llama activate, ¿vale? Entonces sería activa si pasa eso. Okay. Y también vamos a sacar esto a otro helper, ¿ok? Le voy a poner unsafe value. Y lo vamos a llamar aquí. Okay. De hecho, a ver si funciona. Vale. Si aprovechándonos incluso de la naturaleza de Ruby, esto realmente se puede quedar bastante legible en el sentido de hacer esto, ¿vale? Como no necesitas poner paréntesis, pues queda bastante. Ahora sí que la intención de lo que teníamos al principio se consigue mucho más, ¿no? Actívala si el valor que sampleas es unsafe, ¿vale? O sea, está fuera de rango de seguridad. Todavía no hemos empujado los detalles fuera, pero hemos clarificado un poco lo que estamos haciendo, ¿no? En el fondo, aunque la sintaxis de Ruby es así bastante, eso también lo tiene Perl, es bastante fluida, en el fondo lo que estamos haciendo aquí es un compose method, ¿de acuerdo? La técnica esta de crear un compose method en el que el método público está compuesto de una serie de pequeños métodos privados y así tú estás dejando más claro el lenguaje de la clase y los detalles tecnológicos los estás pasando a esos métodos privados, ¿no? Entonces lo siguiente sería ver que este low pressure y este high pressure que nosotros queremos sacarnos fuera, podríamos sacarlo como dos parámetros, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido porque son parámetros que el uno sin el otro no pueden ser, ¿vale? Son un rango. Ya estamos usando esa semántica en los tests de un rango de seguridad, entonces lo que vamos a hacer primero es crear un value object para
deshacer ese olor, que sería un data clamp, ¿vale? Lo vamos a quitar y una vez tengamos ese value object y esté funcionando, lo que haremos es sacar un solo parámetro fuera, que es el value object. En principio el value object lo voy a hacer interno aquí. Para no afectar a los clientes hasta que esté todo funcionando, ¿vale? Es siguiendo la historia esta de causar el mínimo impacto. Entonces, bueno, creo una clase. Y lo que voy a poner es, nada, le voy a pasar un umbral inferior y un umbral superior. Y aquí los inicializo. Ok, entonces esto lo que va a tener es otra historia que tienen los value objects es que básicamente son atractores de comportamiento. Hay un comportamiento que está suelto ahí, que ahora el value object lo va a absorber, ¿vale? Entonces nosotros creamos este método contains y esto lo que va a absorber es básicamente esta condición. La negación de esto, ¿vale? Porque esto en principio es no estar contenido. Ahora como quiero simplemente hacer el refactoring y volver a ejecutar los tests lo antes posible, no voy a darle la vuelta a la condición, sino la voy a dejar tal cual está, ¿okay? Simplemente negándola y en el unsafe usaré esto. Entonces en el constructor vamos a crear ese objeto. Y en el nombre lo que voy a seguir es protegiendo el significado, ¿no? Nosotros tenemos que el rango ahora es solo de presión. Pues por eso el safety range voy a seguir usando ese nombre para proteger ese significado de que el rango tiene que ver todavía con presiones, aún no lo hemos sacado. Okay. Y ahora puedo usar directamente ese 1721 porque ya le da sentido. Es un rango y es de presión. Y vamos a usarlo. Entonces, esto es unsafe. Pero es cuando no lo contiene, ¿de acuerdo? Ok, bueno, sí. He ido muy rápido. Sí. Siempre se me olvida esta. Ok. Y de hecho hay otro problema, que es que no he quitado esto. Ahora. Funcionaría porque como la clase es interna va a haber las dos constantes esas igualmente. Ok. Sí. Sí, siempre las cambio. Gracias. Vale. Entonces, bueno, vamos a ejecutar los test que llevamos mucho tiempo sin tirarlo. Vale, sigue funcionando. ¿Okay? Entonces ya esto podemos quitarlo de aquí, no es necesario. Y ahora estaríamos en condiciones de realmente sacar la configuración hacia afuera, empujarla hacia los test, ¿vale? Entonces para empujarla hacia los test, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es inyectarla aquí, inyectar el safety range. El safety range que tenemos ahora mismo, solo tiene que ver con presión, ¿de acuerdo? Luego, el único lugar donde tenemos que... Ay, mierda. Vale, eso me lo he cargado. Vamos a ver ahora.
El único lugar donde lo tenemos que inyectar es aquí, porque es el único sitio donde se crea una alarma de presión, ¿vale? Y entonces podemos simplemente usar esto y ya el nombre podemos, ahora sí que podemos hacerlo más general, porque ya no tiene que ver con presión, estamos empujando los detalles hacia afuera. Están solo en la factoría y solo estarán también en los tests, ¿de acuerdo? De hecho, para poder usarlo desde los tests, esta clase la tenemos que sacar fuera y hacerlo público, ¿vale? Me lo voy a llevar, voy a crear un fichero nuevo y lo incluiremos aquí. ¿Ok? Vale. Ajá. Vale, sí, se puede hacer así. Y así no tengo que hacer los requires. Vale, pues lo voy a poner aquí. Sí, simplemente esto, si tuviésemos un poquito más de calma o de tiempo, podríamos poner otro fichero, modificar los requires. Ahora para no... porque es muy error prone, no te puedes equivocar muy fácilmente, lo vamos a poner como público en este mismo fichero y ya está. Sí, así no tengo que cambiar los requires, pero vaya, no sería tampoco mucha cosa. Entonces ahora el otro punto donde hay que cambiarlo es este, ¿vale? Que es que el safety range, el que estamos usando es entre 17 y 21. Y ahora en los tests sí que podrías ver ya directamente por qué el test está pasando o no, ¿vale? Ahora ya puedes entenderlo porque los detalles están ya fuera, no dentro del código de producción. Sí. Hemos ido empujando los detalles de configuración y de semántica hacia sitios más apropiados, ¿no? Romper un poco la clase alarm, porque había muchas cosas dentro. Había el concepto de dominio de safety range, había el concepto de sensor que estábamos creando dentro, y en este caso pues lo estamos moviendo hacia las afueras de la clase. Eso es un concepto que sale en Pragmatic Programmers y que también lo nombra Reinsberger, de mover la configuración hacia afuera, para que la clase no se tenga que preocupar de guardar la configuración y hacer sus propias responsabilidades. Entonces, ahora sí que tenemos bueno, voy a ejecutar los test, para que nos ha liado. Vale. Ahora sí que tenemos un código que es reusable, de verdad, ¿vale? Porque es independiente del contexto en el sentido de que depende de una abstracción que nosotros inyectamos y no incluye ningún detalle de configuración, ¿ok? Estos ahora lo que quedan son más embellecimientos en el sentido de por un lado, hacer explícito que esto es un sensor de presión, no es un sensor, ¿vale? Ese sería un cambio. Que se cambiaría a este nivel. Okay. Y ahora tengo que ir a los sitios donde se usa, que es básicamente aquí. Y ya vemos que es una alarma de presión porque usa un sensor de presión. Y lo que incluyo aquí es justo esa implementación de la interfaz, que sería el sensor de presión. En principio, creo que no hay que cambiarlo en ningún otro sitio. Los test siguen funcionando y vamos a ver si hemos afectado a los clientes. Vale, siguen ahí funcionando. ¿Okay? Bueno, la clase alarma ya tendría la pinta que nosotros deseamos que tenga, que era básicamente el buscar un código que es reutilizable. Entonces ahora si nosotros tenemos que añadir esa nueva funcionalidad de una alarma de temperatura o de una alarma de humedad o de lo que sea, lo único que necesitarías es hacer un sensor nuevo
indicar cuál es el rango de seguridad de la alarma, ¿de acuerdo? Entonces, más cosas que se podrían hacer aquí es básicamente meterte con esto, con no dejarlo así tan raro, que a lo mejor se entiende poco. Y la otra cosa que se podría hacer es hacer los test un poco más legibles, en el sentido de que a veces pasa que uno quiere hacer los test tan dry, ¿sabes? De quitar tanta duplicación que acaban siendo un poco difíciles, porque tenemos esto, pero aquí esto no me está hablando nada del rango de seguridad, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es hacer un builder, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un builder para alarma que solo se va a usar en los tests. Y entonces, bueno, es el típico builder clásico pero hecho en Ruby, pero es el patrón normal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crearlo aquí en un segundo. Bueno, un segundo no, pero crearlo. El patrón lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Me parece que alguien ha dicho que no. Vale. ¿Ha dicho que no? Uno ha dicho que no. Vale, ok. ¿Podríamos explicarlo? Sí, o sea, es un patrón para construir... o sea, el patrón nos serviría para una construcción que es un poco complicada, ¿vale? Poder hacerla como a pasitos y así que esa construcción sea más difícil el equivocarte al hacerla, ¿vale? Eso es dicho así súper... Por ejemplo, cuando vas a construir un objeto que luego tiene otro, por ejemplo. Sí, en el fondo lo que quieres es ocultar detalles de cómo lo construye y tú dejar que sea visible. Esa es como si estuvieras haciendo azúcar sintáctico sobre la creación, porque es una creación un poco complicada y en vez de ponerte a creo esto, creo esta otra parte y luego eso lo meto en esa alarma, lo que haces es hacer como, estarías haciendo como un pequeño lenguajito para crear la alarma de una manera más fácil de leer, ¿vale? Entonces ahora lo veremos. Además, en esta implementación, para irlo comentando mientras él lo escribe, como los métodos devuelven self, lo que estaremos consiguiendo es poder encadenar las llamadas al builder, de manera que conseguiremos esto que se llama Una interfaz fluida. Una interfaz fluida y podremos hacer no sé qué, punto, lo otro, punto, tal, punto build, y esto ya me devolverá un objeto completo que ahora lo veréis quedará bastante bien de leer. Vale. Pero ahí entonces para crear una parte estará el build, otra parte será la interfaz y por otra parte habrá que crear la implementación de esa interfaz, ¿no? Habrá que crear como dos niveles aquí, ¿no? Ahora lo vemos, cuando sí, mejor lo vemos en el momento. Pues ¿sabes qué pasa?